Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 55 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo al final de la lección anterior varias propiedades adicionales, entonces un segundito, de las sucesiones, y en particular estamos viendo unas propiedades que las estamos presentando como unos teoremas, de los cuales este que tengo citado aquí fue el último que dimos. Habíamos iniciado ya la demostración de ese teorema, pero quiero citarlo otra vez y revisar su demostración para aclarar unas cosas que dije, ¿ok? Dice el teorema: sea L el límite de una sucesión que vamos a llamar C sub N. Entonces, cualquier intervalo abierto que contenga a L al límite de esa sucesión contendrá un número infinito de términos de la sucesión. Cualquier intervalo abierto que contenga el límite de una sucesión, en ese intervalo abierto tiene que haber un número infinito de términos de la sucesión, ¿ok? Bueno, pues lo van a hacer por el contrapositivo. Yo dije que lo iba a hacer por contradicción, no es por el contrapositivo. O sea, suponiendo que hay un intervalo abierto que contiene el límite, pero que solamente contiene un número finito, no infinito, de términos de la sucesión, entonces ese número L no puede ser el límite de la sucesión, ¿ok? Pues miren, aquí lo estamos suponiendo, ¿verdad? Suponga que existe un intervalo abierto, que vamos a llamar desde A hasta B, que contiene al límite, pero que solo contiene un número finito de términos de esa sucesión. Y suponga que esos términos los vamos a llamar el C sub J, el C sub J más 1, el C sub J más 2, hasta llegar al C sub M. Y fíjense que esos son los términos, el número finito de términos de la sucesión que están dentro de ese intervalo. Mira aquí un dibujo, de hecho tenemos dos dibujos de la situación, ¿verdad? Aquí tenemos el intervalo abierto que va desde hasta B, que contiene varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o en este otro diseño, ¿verdad? Que tenemos el intervalo que va desde hasta B y tenemos varios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos, ¿verdad? Pero puede haber sido 7, puede haber sido 1000, 1.000.000 de términos, lo que sea. Es un número finito de términos que están dentro de ese intervalo de esa sucesión C sub N. Y L está ahí dentro, ¿verdad? L está ahí dentro. L está en ese intervalo, ¿verdad? Desde A hasta B. Bueno, y estos son los C sub J, C sub J más 1, C sub J más 2, hasta llegar al C sub M, ¿verdad? Por el teorema anterior, que dicho sea de paso, ¿qué dice el teorema anterior? Que si usted tiene un intervalo abierto y dentro de ese intervalo abierto tiene un punto, alrededor de ese punto yo puedo formar un intervalo que da la casualidad que ese punto es el punto medio de ese otro intervalo que yo voy a construir, que está dentro del intervalo grande, ¿verdad? Pues eso es lo que dice el teorema anterior. Existe un intervalo abierto que tiene esta forma, L menos delta sobre 2, L más delta sobre 2, que tiene a L como punto medio y que está dentro de su conjunto del otro intervalo. ¿Cómo yo sé que este intervalo que está aquí, que dice L menos delta sobre 2 hasta L más delta sobre 2, tiene a L como punto medio? Dicho sea de paso, fíjense, este signo que está aquí, que parece un 8 sin terminar, es la letra griega minúscula delta. Por eso yo lo leí L menos delta sobre 2, L más delta sobre 2, ¿ok? Pues mire, ¿cómo yo sé que ese intervalo tiene punto L como punto medio? Pues mire, porque fíjense que se extiende desde L menos cierta distancia hasta L más cierta distancia, la misma distancia de hecho, ¿verdad? O sea que L tiene que estar en el medio y a esa L le resto una distancia y a esa L le sumo la misma distancia. Pues L queda en el mismo medio. Y mírenlo aquí. Este es el intervalo S que yo le aseguro que está dentro de este intervalo AB según el teorema anterior. Yo tengo L y dentro de ese intervalo de esta B yo encuentro otro intervalo que tiene L como punto medio, ¿verdad? Que va desde L menos esa distancia, este es el valor L menos delta sobre 2, hasta L más esa distancia. Este que está aquí es el número L más delta sobre 2, ¿verdad? Y es el intervalo que va desde aquí hasta aquí, abierto, está dentro de este intervalo abierto y tiene a L como punto medio. Y fíjense que la distancia desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí es la misma, ¿verdad? Igualmente aquí, ¿verdad? Tenemos aquí el punto L dentro del intervalo abierto que va desde A B, pues yo pude construir ese intervalo abierto dentro de ese intervalo, subconjunto de ese intervalo, de manera que L es el punto medio de ese intervalo que está aquí dentro del otro, ¿lo ven? Bueno, pues ahora dice, toma un valor R que va desde 0 hasta antes de esa distancia delta sobre 2, ¿verdad? Y de modo que la distancia desde todos los términos finitos, esos que están dentro del intervalo AB de la sucesión C sub N, se alejen del límite por más de esa R que yo cojo. Fíjense que puede ocurrir dos cosas: que dentro del intervalo abierto que contiene a L, dentro de nuestro intervalo AB que contiene un número finito de los términos de C sub N, no caiga ningún término de la sucesión que están dentro de ese intervalo, ¿verdad? Fíjense que están 1, 2, 3 aquí fuera del intervalo este y 1, 2, 3 acá fuera del intervalo este.
Pues ahí la R puede ser cualquier valor que va desde 0 hasta antes de delta sobre 2. Esa distancia R puede ser así, cualquiera de esos valores, cualquiera de esos largos, ¿verdad? Ahora, si da la casualidad que hay un término de los finitos que están dentro de ese intervalo de la sucesión C sub n, dentro de este intervalo que va desde L menos delta sobre 2 hasta L más delta sobre 2, entonces la R no puede ser tan larga, ¿verdad? Porque fíjese que yo quiero que además los términos finitos que están dentro de ese intervalo que van desde A hasta B, ¿verdad?, hasta el límite se pasen la distancia por más de R, ¿ok? Así que fíjese que aquí la distancia R tendría que ser más cortita, porque yo quiero que la distancia desde L, por ejemplo, hasta ese término que está dentro de ese intervalo sea más grande que R. Si la R la cojo más grande, entonces la distancia desde aquí, desde ese término hasta L, sería más cortita que lo que sería R. Por eso es que aquí en este caso la R tiene que ser más chiquita, ¿ves? Aquí puede ser todo el largo de la mitad del intervalo, hasta antes de llegar a la mitad del intervalo, pero aquí tiene que ser nada más que un poquito, para que la distancia de ese término de la sucesión que está dentro del intervalo que va desde A hasta B hasta el límite sea más grande que R, ¿ok? Bien, ahora yo digo, considera el conjunto D de todos los números reales de manera que la distancia entre ellos y el supuesto límite de la sucesión sea menor que la mitad de esa R. Bueno, pues mire, vea primeramente que el límite va a estar en ese conjunto, porque fíjese que el límite es un número real cuya distancia desde L hasta L, es menor que R sobre 2, porque fíjese que el valor absoluto de L menos S y el valor absoluto de 0 y el valor absoluto de 0 es 0, y 0 es menor que R sobre 2. ¿Por qué? Porque si R es mayor que 0, al dividir entre 2 en ambos lados, R sobre 2 será mayor que 0 entre 2, que 0, ¿verdad? R sobre 2 es mayor que 0. Así que fíjese que L está en ese intervalo. Pero fíjese que los términos esos finitos, el C sub J, el C sub J más 1, el C sub J más 2, el C sub J más 3, el C sub J más 4, hasta el C sub M, ellos no están en ese conjunto. ¿Por qué? Porque la distancia desde ellos hasta L es mayor, dice aquí, que R, y R es mayor que R sobre 2, ¿verdad? Porque un número es mayor que su mitad, ¿verdad? Así es que efectivamente en este conjunto el límite está, pero los elementos, los términos de la sucesión C sub n que están en el intervalo de A hasta B no están en ese conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Pues mire, esto implicaría que para ninguna n natural la distancia desde el término número n hasta el límite puede ser menor que cierto valor epsilon. ¿Por qué? Porque fíjese, yo encontré aquí yo estoy tomando aquí ese número finito de términos de la sucesión que está de C sub n que está en el intervalo de hasta B, y fíjese que la distancia de ellos hasta L es más de R. Pues si esos que están ahí están en el intervalo y todos ellos se alejan por más de R del límite, los demás se alejarán todavía más. O sea que no hay ningún término de la sucesión cuya distancia hasta L sea menor que algún epsilon que yo le dé. Para algún epsilon que yo le dé, como sería R sobre 2, ¿verdad que sí? Porque hemos encontrado que para estos que están dentro del intervalo, la distancia desde ellos hasta el límite es mayor que ese epsilon, si fuera el epsilon mayor, R sobre 2, que es positivo, ¿verdad? Así es que eso significa que no hay puedo conseguir una distancia desde la cual ningún término de la sucesión se puede acercar hasta el límite por menos de esa distancia, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que entonces yo no puedo conseguir aquel número n mayúscula natural del cual después de él todos los términos que tengan suscrito mayor que ese n se acercaban al límite por menos de la distancia corta que yo le haya dado, tan corta como yo quiera. ¿Se acuerdan? Pues ¿qué significa eso? Que entonces L no puede ser límite de C sub n, porque para que un número sea límite de cierta sucesión después de cierto término, todos los demás términos de la sucesión tienen que estar bien pegaditos, tanto como yo quiera, del límite. Y aquí hemos encontrado que hay un número finito de ellos que no se acercan, y son los más cercanos que están. Pues los demás que quedarían fuera, que es un número infinito de ellos, tampoco se pueden acercar a L. L no puede ser el límite de esa sucesión. Pues ahí hemos probado el teorema. Si yo supongo que hay un intervalo abierto que contiene a L, pero que contiene solamente un número finito de términos de C sub n, entonces esa L no puede ser el límite. Y eso es lo que era probar el contrapositivo, ¿verdad? Repito, el teorema dice que si usted tiene el límite de una sucesión, cualquier intervalo que contenga el límite va a contener un número infinito de términos de la sucesión. Ahora, para yo probar eso, yo dije, bueno, pues si yo tengo un intervalo abierto que nada más tiene un número finito
de términos de la sucesión, entonces ese número no puede ser el límite, porque entonces no todos se pueden acercar, no todos los términos de la sucesión se pueden acercar tanto como yo quiera al supuesto límite. ¿Ok? Bien, pues eso es lo que dice ese teorema y ahí está la demostración. Fíjense en este otro teorema que dice: se hace un número real fijo de manera que para cualquier épsilon mayor que 0, no importa lo pequeña, el valor absoluto de esa c es menor que ese épsilon que yo le dé. Entonces, si eso pasa, ese número c tiene que ser el número 0. Y fíjense que es razonable que eso sea así. Yo le digo: mira, yo tengo apuntado aquí un número, que no se lo voy a dejar ver a ustedes. Y usted me dice: ¿ese número es menor que 1? Yo le digo: sí. Y entonces usted me pregunta: ¿ese número es menor que un medio? Yo digo: sí. ¿Y ese número es menor que un cuarto? Yo digo: sí. ¿Y ese número es menor que una centésima? Y yo le digo: sí. ¿Y ese número es menor que una millonésima? Yo le digo que sí. Pues ¿qué número tiene que ser? El 0. Porque si por ejemplo el número que yo tengo es un cuarto, que no es 0, usted empieza: ¿ese número es menor que 1? No, porque un cuarto no es menor que 1. Perdón, ¿ese número es menor que 1? Sí. ¿Es menor que un medio? Sí, es menor que un medio. ¿Es menor que un tercio? Sí. ¿Es menor que un cuarto? No, porque ya es igual a un cuarto. ¿Es menor que un quinto? No, porque ahora es más grande que un quinto. No puede ser 0, ¿verdad? Pero si cualquier número que yo le dé, no importa lo chiquito, no importa lo pequeño, el número que yo tengo, claro, en valor absoluto, es menor que ese número que yo le dé, bien pequeñito, pues el número tiene que ser el número 0. No hay otra posibilidad, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra ese teorema? Pues mire, ese teorema sí lo vamos a demostrar por contradicción, ¿verdad? Dice: suponga que C no es 0, ¿verdad? Porque yo quiero demostrar que C es 0, pues vamos a suponer que C no es 0, y tome este valor de epsilon, la mitad de ese número que no es 0, cuyo valor absoluto no será mayor que 0, ¿verdad? Porque si un número no es 0, su valor absoluto es positivo y es mayor que 0. Así que la mitad de un número que es positivo también sigue siendo positivo, ¿verdad? La mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1, la mitad de 1 es un medio. La mitad de cualquier número que sea positivo sigue siendo positivo. Entonces, por hipótesis, ¿qué dice aquí? Que el valor absoluto de la C tiene que ser menor que cualquier épsilon, no importa lo pequeño que yo le dé. Pues yo voy a tomar el épsilon como este valor, es un valor positivo y puede ser pequeño, ¿verdad? No importa lo pequeño. Entonces, por hipótesis, ¿verdad? Entonces, por hipótesis, ¿qué dice? Que el valor absoluto de ese número C puede ser menor que cualquier épsilon, y el épsilon que estoy tomando es la mitad del valor absoluto de la C, que es positivo, ¿verdad? Porque el épsilon tiene que ser positivo y este es positivo. Así que el épsilon pudiera hacer esto, lo cual no puede ocurrir. Ya que entonces, mire lo que pasaría. Yo tengo que el valor absoluto de la C es menor que la mitad del valor absoluto de la C. ¿Okay? Si yo en ambos lados de esa desigualdad añado el negativo de esto, o sea, si el valor absoluto de la C, yo le añado el negativo del valor absoluto de la C, y acá, por la ley de suma de las desigualdades, tendré que añadir lo mismo: la mitad del valor absoluto de la C le sumo el negativo de la mitad del valor absoluto de la C. ¿Okay? ¿Qué me queda en el lado izquierdo? Pues mire, esto sería el valor absoluto de la C, sumar un negativo es lo mismo que restar ese número, ¿verdad? La mitad del valor absoluto de la C. Y acá me queda menor que, y un número más su propio negativo da 0. ¿Okay? Ahora, si a un número, como no es el valor absoluto de la C, le resto su mitad, ¿qué me queda? La mitad del valor absoluto de la C. Y dice que es menor que 0. Y esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque habíamos dicho que la mitad del valor absoluto de la C, ¿cómo era? Mayor que 0. Pues fíjense que encontramos que la mitad del valor absoluto de la C es menor que 0. Así que efectivamente, partiendo de que la C no es 0, llegamos a esa contradicción. ¿Por qué quiere decir eso? Que esto de lo cual partimos no es cierto, y lo que es cierto es que C es igual a 0. Y eso es lo que yo quiero probar. ¿Okay? Bueno, fíjense en esta definición.
dice, cualquier sucesión que converja a cero se llama una sucesión nula. Una sucesión nula. Más los siguientes ejemplos. El primer ejemplo, yo les voy a mostrar una sucesión nula. Yo, entre las sucesiones que estudiamos, ¿verdad?, de ejemplos previamente, para demostrar que cierto valor era su límite, o para demostrar que convergía a cierto número, vimos que la sucesión a sub n igual a 1 sobre n convergía a 0, porque el límite de 1 sobre n cuando la n se de grande era 0, ¿verdad? Converge a 0. Pues ahí tiene un ejemplo de una sucesión nula. 1 sobre n es una sucesión nula porque converge a 0. Luego, esa sucesión a sub n igual a 1 sobre n es una sucesión nula. Una sucesión nula. Bien. Ok, recuerde que ¿qué quiere decir que una sucesión converge? Que tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite. Y ese límite es a lo que converge esa situación. Pero dijimos que si una sucesión no tiene límite, entonces esa sucesión no converge, dice que diverge, ¿verdad? No hemos visto aquí ejemplos de sucesiones divergentes, pero vamos a ver en este segundo ejemplo una sucesión que diverge. ¿Okay? Segundo, demuestre que la sucesión a sub n igual a 2 a la n diverge. Es divergente, ¿ok? Converge. Bien, ¿cómo yo demuestro que esa sucesión diverge? Bueno, pues tendremos que demostrar que no tiene límite. ¿Okay? Tendremos que ver que no tiene límite. Esa es la única herramienta que tenemos por ahora. Una sucesión converge si tiene límite y converge a ese límite. Una sucesión no converge, o sea, es divergente si no tiene límite. Pues lo que tenemos que ver en este ejemplo es ver que no tiene límite. ¿Okay? Bueno, pues mire, ¿cómo yo demuestro eso? Pues mire, da la casualidad que en el tema de la inducción matemática, en el curso de álgebra avanzada, hubo un problema que decía lo siguiente. Un problema de práctica, ¿ok? O sea, no fue un ejemplo, pero que se demostraba siguiendo un ejemplo que yo di en la discusión, ¿verdad? Un ejemplo que decía que n era menor que 2 a la n. ¿Okay? Aquellos de ustedes que tengan el libro de álgebra avanzada lo van a encontrar. ¿Okay? Que se puede escribir
como, bueno, por la definición de un número menor que otro, 2 a la n es mayor que n. Vamos a ir haciendo aquí un ejemplo, ¿verdad? Voy a borrar esto y vamos a ir viendo lo que yo estoy diciendo aquí para que usted entienda a qué se refiere eso. Ajá, mire, por ejemplo, si la n es 1, ¿verdad? En esta sucesión, 2 a la 1. Pues el teorema este dice que será mayor que el exponente 1. ¿Verdad que sí? Mayor que el exponente 1. Dicho sea de paso, 2 a la 1 es 2 y fíjese que efectivamente, fíjese que es mayor que el exponente. 2 a la 2 es 4, ¿verdad que sí? Y fíjese que es mayor que el exponente 2. 2 a la 3, usted sabe que es 8, ¿verdad? Y fíjese que eso es más grande que el exponente 3, ¿verdad? El exponente es más grande que ese número. 2 a la n es más grande que el exponente del 2. 2 a la 4 es 16. Y 16 es más grande que el exponente 4. 2 a la 5 es 32. Y es más grande que el exponente 5. ¿Verdad? 32 es más grande que el exponente 5. 2 a la 6 es 64 y es más grande que el exponente 6. ¿Ves? El valor de 2 a lo que sea es más grande que el exponente del 2. ¿Verdad? 2 a la 1, que es 2, es más grande que el 1. 2 a la 2, que es 4, es más grande que el 2. 2 a la 3, que es 8, es más grande que el 3. 2 a la 4 es 16, que es más grande que el 4. 2 a la 5 es 32, que es más grande que el 5. 2 a la 6, este 64, que es más grande que el 6. ¿Ok? Etcétera. Etcétera. Bien. Pues ahora vamos a considerar seguimos acá con la demostración. Esto ocurre para toda n natural. O sea, desde el primer término de la sucesión ocurre eso, que el término es más grande que el exponente del 2. ¿Okay? Considere dos valores que vamos a llamar L y epsilon, ambos mayores que 0. ¿Okay? L y epsilon mayores que 0. Dice, pues vamos a coger aquí, digamos que L es, ¿qué ejemplo voy a coger? Que L es 31.9 y el epsilon es 0.41. Me parece que ese es el que estoy cogiendo para ilustrar. Bien. Entonces dice, existirá n. Ya usted verá que existirá un número n natural, de modo que 2 a la n va a ser más grande que la suma de esos dos números, L y epsilon. Vamos a ver si es verdad. Fíjense, si yo le doy estos dos números L y epsilon, ¿verdad? Positivos los dos, y yo los sumo, L más epsilon sería la suma de 31.9 más 0.41, que da 32.31. ¿Okay? 32.31. Pues dice que yo voy a poder conseguir un número n de manera que 2 a la n es mayor que L más epsilon si n es mayor que esa n. ¿Okay? Vamos a ver si es verdad. Fíjese. Fíjese que aquí nos dio 1. ¿Y cómo compara 1 con L más epsilon, que es 32.31? Es menor. ¿Verdad que sí? Perdón. ¿Qué nos dio 2 a la 1? 2. 2 es menor que 32.1. 31, perdón. 32.31. Dice que yo voy a poder conseguir un número n de manera que el 2 a la n, lo que me dé el 2 a la n va a ser más grande que la suma de esos dos numeritos que yo tenga, ¿verdad? Después de cierto número natural. Bueno, aquí el 4, que fue lo que dio 2 a la 2, el 2 a la n,
nos dio 4. Fíjense que es menor, no es mayor, es menor que la suma de esos dos, que nos dio 32.31. El 2 a la 3 nos dio 8. Y fíjense que ese 8 sigue siendo menor que 32.31, ¿verdad que sí? Sigue siendo menor que la suma de esos dos números, que me dio 32.31. Recuerden que yo puedo coger los números que yo quiera. Fíjense que 2 a la 4 me dio 16, y 16 también es menor que 32.31, que la suma de esos dos números, ¿verdad que sí? 2 a la 5 es 32, y 32 sigue siendo menor que 32.31, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense que 2 a la 6 me dio 64, y 64 es más grande que 32.31. O sea que fíjense que a la larga yo voy a obtener una potencia de los que es más larga o más grande que la suma de esos dos números, que en este caso, para esos números que yo escogí, cualquiera de los números que yo escoja positivo, ¿verdad?, era 32.31. Pues fíjense, ¿cuánto es la n entonces? La n mayúscula esa. Después de que n empieza a ocurrir eso, después de que la n vale ¿cuánto? 5, ¿lo ven? Así que aquí la n es 5. Fíjense que para la n igual a 6, entonces ahora lo que me dé 2 a la 6 es más grande que la suma de estos dos números, que el 32.1. Para n igual a 7, 2 a la 7, que va a dar 128, va a ser más grande que el 32.31, ¿verdad? 32.31. El 2 a la 8, que es 256, es más grande que el 32.31, ¿verdad? O sea que después de que pasemos del 5, de ahí en adelante los valores de 2 a la n se pasan, son mayores que la suma de estos dos números, L más epsilon, que en este caso, para esos que escogí, me daba 32.31. ¿Se fijan? Así que existe eso, ocurre eso. Bien. Bien. Luego, para n igual a 1, a 2, a 3, etcétera, hasta llegar a n, ¿verdad? Esa expresión 2 a la n ocurrirá que 2 a la n es al revés, es menor que L más epsilon, ¿verdad? Míralo aquí. La n es 5, pues mire, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5, sus valores, que eran 2, 4, 8, 16, 32, eran menores que la suma de esos dos, ¿verdad? Eran menores que la suma de esos dos. ¿Lo ven? Ahora, después de la n, los valores de 2 a la n son, míralo aquí, los valores de 2 a la n, por ejemplo, 64 es mayor que la suma de estos dos. El 2 a la 7 también es mayor que 2 a la 32.31, etcétera. ¿Y qué pasa con esto? Que solamente hay un número finito que va a ocurrir, para el cual va a ocurrir esto, ¿no? O sea, para un número finito de términos de esta sucesión a sub n igual a 2 a la n, ¿ok? Ocurre que 2 a la n es menor que L más epsilon. Y yo digo, vea que aún para menos términos, eso ocurre si añadimos la restricción de que 0 sea menor que 2 a la n
menos L sea menor que epsilon. ¿Okay? L más epsilon, perdón. 2 a la n sea menor que L más epsilon. Vamos a ver si es verdad que ocurre aquí, ¿no? Fíjense que aquí en este caso, en el primero, si yo resto el L, que es 31 puntos, ajá, perdónenme. 2 a la n, ajá. Si añado la restricción de que, de que 0 sea menor que 2 a la n menos L menor que epsilon, ¿ok? Fíjense, si yo añado, ¿verdad? Que fíjense, dicho sea paso, esto es equivalente a esto, ¿verdad? Que sí, 2 a la n es menor que L más epsilon, o sea, 2 a la n menos epsilon, menos L, perdón, es menor que epsilon, ¿verdad? Si yo añado esa restricción, fíjense que esto ocurre, que es lo mismo que esto, para aún menos términos de los 5 que ocurrió, para lo cual ocurrió esto. Fíjense que eso ocurre para 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo añado la restricción de que esta recta sea menor que epsilon y que aún así esta recta sea positivo, eso ocurre aún para menos términos de la sucesión, ¿ok? Mírelo. Si yo aquí, por ejemplo, si el 2 le resto esto, ¿verdad? Que le resto el epsilon, si al 2 a la n, que es 2, el 2 a la 1, le resto el 31.9, eso da negativo, ¿verdad? No da positivo. Así que eso no iría. Si yo cojo el 4, que es el 2 a la n ahora, y le resto la L, que es 31.9, sigue dando negativo, ¿verdad? Porque 4 menos 31.9 es menor que 0. No me da mayor que 0. Si cojo el 8, que es el 2 a la 3 ahora, el 2 a la 3, y le resto el L, que es 31.9, 8 menos 31.9 da negativo, no da positivo, ¿verdad? Si cojo el 16, que es el 2 a la 4 en este caso, y le resto la L, que es 31.9, también me da negativo, no me da positivo. Si cojo el 2 a la 5, que es 32, y le resto el L, que es 31.9, ahí me da positivo. O sea que en este caso se cumple esto. ¿Para cuántos términos ahora? Para nada más que uno solo, ¿verdad que sí? Fíjense que esto, si no le pongo la restricción de que esta recta tiene que ser positiva, ocurre para 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 2 a la lo que sea es menor que la suma de esto que está aquí. Pero si le pongo la restricción de que el 2 a lo que sea menos L sea positivo, además de ser menor de epsilon, y fíjense que efectivamente si yo resto 32, punto 31, 32 puntos, ahí, cuando al 32 yo le reste el L, que es 31.9, ¿verdad? Me va a dar punto 1, ¿verdad? Porque 32 menos 31.9 es punto 1 y es menor que punto 41, que es el epsilon, ¿verdad que sí? Fíjense, cuando pongo esta restricción, de entre estas 5 que cumplían con esta, nada más hay uno que cumple con esta otra, ¿verdad? O sea que vea aún que aún para menos términos, eso ocurre, esto que está aquí, que equivale a esto, ocurre para menos términos si añadimos esa restricción, ¿ok? Bueno, pero esto, el decir que 0 es menor que 2 a la n menos L menor que epsilon, ¿verdad? Si estos dos números son positivos y estos números comparan de esta manera, como el valor absoluto es una función creciente, ¿verdad? Entonces el valor absoluto de 2 a la n menos L será menor que el valor absoluto de epsilon, que es el mismo epsilon, porque epsilon recuerde que es un número positivo, ¿verdad? Positivo. ¿Y qué pasa si esto ocurre para un número finito de términos? Como esto, como hemos visto, que esto ocurre para un número finito de términos, esto de hecho para 5, esto para 1, un número finito de términos, pues es imposible que L sea límite de esto, ¿verdad que sí? Ningún L que usted ponga ahí
va a ser límite de esto, porque para todos ellos va a ocurrir eso, que a la larga nada más va a haber un número finito de términos de la sucesión que se alejen del límite que yo le dé por más de cierto valor positivo. Y para que un número sea límite de una sucesión, tiene que haber un número infinito de términos que se alejen del límite por menos de cierta cantidad. Y fíjese que aquí, esto 2 a la n, que es la sucesión, se aleja del límite que yo escogí. A ver si era este el límite. No se alejó por menos de L, sino nada que un número finito de términos, ¿verdad? Y no importa el L que yo escoja, voy a escoger eso, voy a encontrar siempre eso, ¿ok? De esa sucesión a sub n igual a 2 a la n, no habrá un límite L para esa sucesión. ¿Y qué quiere decir eso? Si la sucesión no tiene límite, esa sucesión diverge, ¿ok? Esa sucesión. Para esa sucesión. Por lo tanto, esa sucesión a sub n igual a 2 a la n diverge. Porque les repetimos, para que sea convergente tiene que existir un límite. Ya hemos encontrado aquí que no hay ningún número L, de manera que cuando yo reste 2 a la n menos ese número L me dé menor que cierto valor, nada más que un número finito de términos de ellos, ¿ok? No un número infinito. Bueno, pues entonces con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Nos esperamos ya prontito en la segunda. Hasta entonces.